Ok. ¿Pueden ver la presentación? Oui. Ok. Ok. L'agenda pour la classe, c'est comme tous les jours, salutation et présentation. On a déjà fait ça. Après ça, nous avons la réflexion, les jeux pour commencer la classe, le déroulement de la classe, activité de conclusion et devoir. Et la réflexion d'aujourd'hui, c'est la vie est simple, mais c'est le monde qui la complique. La vida es simple, pero es el mundo quien la complica. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Maritza, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? ¿Qué piensa de esta reflexión? ¿Vous pouvez me dire en español? Ah, la vida es, dijo, la reflexión dijo que la vida es, ¿cómo? La vie est simple, mais c'est le monde qui la complique. No, pero el significado, profesor, la vida es más simple. La vida es simple, pero es el mundo, c'est le monde, quien la complica, qui la complique. Que tal vez la vida es algo así bonito solo para vivirlo, tranquilo, pero todo lo que hay en el mundo, en el alrededor, nos está complicando. Ok, oui, c'est comme ça. La vie, c'est bien facile à vivre, mais de temps en temps, nous compliquons la vie parce que nous pensons beaucoup avec beaucoup de choses, comenzamos a pensar bastante sobre bastantes cosas, entonces nous sommes les personnes qui compliquent la vie. Nosotros somos quienes complicamos la vida. Alors, ça c'est la petite réflexion d'aujourd'hui et on va passer à les jeux. Pues, les jeux que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de pratiquer les chiffres, practicar las cifras. Cifre es cifra. Como ya vimos los números, entonces lo que vamos a hacer es esto. Aquí voy a seleccionar a alguien. Vamos a ver. Stephanie Ardon. Et je vais activer la roulette ici. Y vamos a obtener un número, vamos a obtener un número. Alors, Stephanie va dire le número. Ok, Stephanie, c'est le groupe 4. On va comenzar por el grupo 4. Vamos a comenzar por el grupo 4. Entonces, yo voy a activar acá la roulette, y va a salir un número. Y Stephanie me va a leer ese número. Si me lo lee bien, entonces el grupo de Stephanie, que es el grupo 4, va a avoir un point, va a tener un punto. ¿Se bien compris qu'est-ce que nous allons faire? Stephanie, ¿se comprende lo que vamos a hacer? Oui. Ok, bien. On va commencer alors. Ok. Ici, vous savez le numéro. Comment on dit 8320 en français? On va commencer par ici. Vamos a comenzar por este 8. Oui. 1000. Ajá. 300. Ajá. 8320, dijo. Ajá, ¿Cuánto? 8120. Ajá. No sé si se puede ver en la pantalla ahorita. Sí, sí. Ah, ok. Entonces, oui, 1000. Ajá. 300 van. Ajá. 300 bancs. Ok, parfait. Alors, un point pour groupe 4. Je vais avoir ici le résultat. Groupe 4, un point. Alors, groupe 1, Kevin Chavez, Yamilette et Maritza. On va commencer pour Maritza. Maritza, le numéro pour vous, c'est 3673. Comment on dit ça en français? 3673.
Ujú. 3000, Ajá. ah, puis, 3600, Ajá. 600. 3600, ah, 73, no recuerdo, profesor. Ok. 63 es 60, 60 y luego como que le tenemos 13. Entonces, 60, 60, 60, 13. 3. Ujú. 13. 13. Ah, que ahí empezaban 60, las sumas, ¿verdad? A 60 se les sumaba, 13. digamos, 13 para llegar a 73. Ajá, exacto. Ok. Bien. Pas de poids pour groupe 1. On va continuer avec notre groupe. Le groupe Manuel de Jesús et Alejandra M. Je ne sais pas si Alejandra es ici. Yo creo que no está aquí. Entonces vamos a pasar al otro grupo. Vamos a olvidar el 2. Grupo 1, Fátima. Fátima, le número de autobús de 2148. Comment on dit ça en français? 2148. Ajá. 2000, 2000. Ajá. 2000. 2000, em, und, no, 2000, Ajá, 2000. cent, 100. Ajá. 14, 48. 48. ah, 400, Ajá, porque toda la línea de 40 la decimos 40, 41, 42, 43, sí, sí, 44. Ajá, c'est comme ça, toda la línea, toda esa línea del 40. Ok, bien, 400, 48 en este caso, 48. 400. Bien. Merci Fatima. Alors on va passer à l'autre groupe. L'autre groupe c'est Stephanie, de nouveau. Stephanie Ardon et Kevin Guevara. Ok, Stephanie, parce que Kevin n'est pas ici, Kevin no está aquí, entonces Stephanie, otro chiffre pour vous. Ok, la chiffre c'est 8559. Comment on dit ça en français, Stephanie? Oui, 1100, Mhm. 159. 59. Bien, bien, Stephanie. Autre point pour vous. Et l'autre groupe, c'est le groupe 1, Kevin Chavez, Jamilet et Maritza. Jamilet, dites-moi, le numéro pour vous, c'est, dites-moi comment on dit 3795 en français. Jamais, Ajá. tan- el 700 no recuerdo cómo se dice. 700. 700. Ujú. 3700. Para el 95 tenemos que hacer una como suma ahí más o menos. Pero primero decimos 80 y después le agregamos 15. Ok. 80, 80 era 4 bon, como 4 veces 20. 4 bon. Y luego se le suman 15, que 15 es 15. 5 es 5, 15 es 15. Entonces, 4 bon, 15, para hacer 95. 4 bon, 15.
95. Porque ahí para toda la fila del 90 al 80 le vamos a ir sumando. Por ejemplo, 90 es 90. 80 más 10 hacen 90. 90. Para el 91, 11. 80 más 11. Y así le vamos a ir sumando a esa fila. Alors, la réponse, c'est 3795. Merci, Jamilette. Et pour finir, l'autre groupe, c'est Fatima. Fatima, autre numéro pour vous, parce que Rocío n'est pas ici. Rocío no está aquí. Alors, la chiffre pour vous, c'est 9962. Comment on dit ça en français, Fatima? 6,000. Comment on dit 9? Ah, 9. Ajá, 9000. 9,000. Ah, bien, 9000, ajá. 9,000. Après ça? Oui. ¿Cómo es? 9962. Entonces, sí. ajá. Ok, vous pouvez commencer de nuevo. Commencez de nuevo, pas de problème. Commencez de nuevo a dire la chiffre. 9,000. 9000, ajá. 900. Ajá, bien. 9900, ajá. 6. 11. ¿Cómo on dit 60? 611. 71 sería 71 porque sería 60 más 11. Ah, sí. Y es 62 el número. 611. Ajá. ¿Son? 11. No, 62. 62. Si dices 62. ajá, porque Sería 61. Sí. Ajá, 61 sería 61. 61. 71 sería 71. Porque a lo del 70 le sumamos esa línea del 11, 12, 13 y así. Entonces, si me dice 71 es 71. Y si me dice 61, ese es 61. No sé si se comprende bien, si me di a comprender o... Sí. Ok, Oui. bien. Merci, Fatima. Alors, ça c'est la fin du jeu, ese es el final del juego. Le groupe gagneur, c'est, ici j'ai le résultat, le groupe gagneur, c'est le groupe 4, le groupe de Stéphanie Ardon. Ça c'est le groupe gagneur. Et on va continuer la classe. Alors, la classe dernière, la última clase, on a étudié comment on forme la forme afirmative, la forme négative y la forme interrogative. ¿Se acuerdan de eso? Que vimos cómo formar la forma afirmativa, negativa, interrogativa. Y ya vimos la conjugación de algunos verbos, por ejemplo, être, appeler y s'appeler. Ya vimos esos 3 verbos, ¿verdad? Oui. Bien. Oui. Ok, bien. Alors, comme une récapitulation rapide, je vais vous montrer comment on forme la forme affirmative rapidement. La structure, c'est sujet ou les pronoms. Après les sujets ou pronoms, nous avons les verbes. Ici, dans les verbes, nous pouvons avoir quelques verbes. Nous avons déjà étudié le verbe être, le verbe appeler, le verbe s'appeler. Mais ici, on peut utiliser quelques autres verbes. Par exemple, étudier, manger. Ils sont des verbes que nosotros no hemos estudiado aún, pero ya vamos a ver cómo se conjugan. Poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Por ahorita nos quedamos con que nos podemos être, appeler, s'appeler. Ah, y también nos podemos el verbo épeler. Épeler. Après ça, nous avons les compléments. Alors, seulement pour regarder, si vous vous
si vous vous rappelez de comment on conjugue le verbe être. Fatima, dites-moi la conjugaison du verbe être. ¿Cuál es la conjugación del verbo être? Je suis, Je suis, ajá, tu es, ajá, tu es, elle est, ok, il, elle, on, et, nous, nous sommes, nous sommes, bien, vous êtes, vous êtes, on fait la liaison. ah, vous êtes, Vous êtes, ils, et à la fin, elles sont, ils, elles sont. Ils, elles sont. Bien, Fatima. Alors, ça c'est le verbe être. Et pour le verbe appeler, Maritza, aidez-moi avec le verbe appeler, s'il vous plaît. Tu pelé. Et le verbe appeler. Ah, no lo recuerdo, profesor. Ok. Estefanía, non, aidez-moi avec le verbe appeler, s'il vous plaît. Stéphanie? Oh, creo que ya recuerdo. Mhm. Tu pelé. Tío pelé. J'appelle. Ah, j'appelle. Tu appelles. Tu. Tu appelles. Ajá, a doble L. Doble L. Doble P. Il pelé. Ajá. Il, elle. Pelé. De cette manière, el appel o Appel. lleva doble L. No, solo appelle. Sí lleva O doble si L. lleva doble L. Ah, Ujú. Solo no va a llevar doble L cuando sea nous. ¿Qué? Decimos nos appelons. Nos appelons. Vous appelez. Ajá. Vous appelez. Vous appelez. Y ¿Qué les dernier? appel. Appel. Solo el nous y el vous lleva una sola L porque sí se pronuncia la terminación. Vamos a pronunciar la ON es en la EZ. Por ejemplo, en musa pelón, apelón, se pronuncia lo que va después de la L. Musa pelé, también se pronuncia la parte que va después de la L. Entonces ahí solo va a tener una L. En los otros, como no se pronuncia la última letra, la terminación, por eso va a llevar doble L. Por ejemplo, j'appelle, tu appelles, il est non appelle, ils appellent, elles appellent. Vamos a unir la S de I con la S de él, ils appellent, elles appellent. Ok, bien. Pour formuler une phrase affirmative, on va dire par exemple, tu peux dire j'ai, c'est le sujet, el sujeto. El sujeto puede ser el nombre de una persona o de quelque chose, el nombre de una persona o de alguna cosa, ou aussi les pronoms. Après ça, nous avons les verbes, par exemple, pour je suis, et on a déjà étudié les nationalités, par exemple, américaines. Je suis américain. Je suis américain. Alors, ça c'est une phrase affirmative. Je vais le changer. Je suis, par exemple, je suis français. Alors, c'est une phrase affirmative parce que nous avons sujet, verbe et complément. En este caso, es una utilización del verbo être, que es para nacionalidades. Teníamos varias utilizaciones del verbo être. Teníamos, vamos a ver si Fátima, ¿se recuerda de para qué utilizamos el verbo être? oui, para describir Bien, describir. Nacionalidades. Si estamos en algún lugar. Ok, bien. Para un estado civil. Ajá, Las emociones.
les émotions, sentiments, Y quiero ver la profesión la profesión, bien. y las relaciones. Ajá, y las relaciones avec les autres personnes. Bien, bien, Fatima. Alors, je suis français, c'est une phrase affirmative. Pour faire la phrase négative, on va seulement ajouter ne et pas. Je ne suis pas français. Et nous avons une phrase négative. Pour faire une question, on a trois manières. Tenemos tres formas. La première, c'est je suis français, par exemple. On peut le faire une question, la podemos hacer una pregunta, cambiando la entonación. Par exemple, afirmative, je suis français. Interrogative, pregunta sería, je suis français. Je suis français. En ese caso, ya se vuelve una pregunta porque le cambiamos la entonación. Con solo el tono que le cambiamos, ya podemos hacer de una oración afirmativa una pregunta. L'autre forme, c'est utilizando es que. Es que y luego la oración afirmativa. Es que je suis français. Es que je suis français. Ça, c'est l'autre forme. Et l'autre forme, c'est faire une inversion entre les sujets et les verbes. Par exemple, ici, suis-je français? ¿Suis-je français? ¿Soy francés? La inversión es la forma más, es la forma más formal, valga la redundancia. ¿Suis-je français? Sería le plus formel, es lo más formal. Luego, la de je suis français, que solo le cambiamos la entonación, sería como informal. Y es que je suis français sería un término medio. Bien, eso sería básicamente lo que estuvimos viendo la clase anterior y también vimos algunas reglas de nacionalidad. ¿Alguna duda hasta ahorita con respecto a este tema? ¿Alguna duda? No. Ok, bien. Alors, la clase dernière, la última clase, vimos también cómo las nacionalidades van a cambiar de género, de masculino a femenino. Por ejemplo, français se convierte en française, française, avec une lettre E à la fin. O sea, pasamos de je suis français, por ejemplo, en mi caso, sería sin letra E, porque es masculino. Pero si fuera, por ejemplo, Maritza, elle est française, con E a la fin, con una E al final, porque sería en ese caso femenino. Portugués, portugués. Si se fijan en la mayoría, solo se les agrega una E. Tenemos los que terminan con A, I, S, se les agrega E. Los que terminan con O, I, S, se les agrega E. Suédois, suédoise, chinois, chinoise. Los que terminan con A, I, N, por ejemplo, mexican, solo se les agrega E, pero cambia la pronunciación de mexican a mexicain. Autrichien, cuando terminan en IEN, ahí sí le vamos a agregar otra N y luego E. Autrichien, autrichienne. Canadien, canadien. Cuando terminan en accent aigu, otra E, EN. Por ejemplo, coréen, solo le vamos a agregar otra N y luego una letra E. Ahí le vamos a duplicar al final. Le vamos a agregar una N y una letra E. Es como en el caso de IEN. Entonces, bueno, una forma fácil de aprenderlo sería, si lleva EN al final, como autrichien, coréen, si lleva EN, le duplicamos la N y le agregamos una E. Allemand, allemande, solo se le agregó la E. Español, español, solo se le agregó la E. Russe, russe, como ya termina en E, ese es lo mismo, por masculin y por féminin. Y luego tenemos algunos que son irregulares, por ejemplo, grec, no sé si se lo alcanzan a ver aquí abajito, grec se convierte en
grec, con Q-U-E. Se le agrega la Q-U-E, grec. Turc, turc. Se le agrega Q-U-E. Esos son irregulares. Son bastante irregulares. Entonces, esa sería la forma de estos, para cambiar de masculino a femenino en las nacionalidades. Vamos a hacer un ejercicio y quiero que ustedes me anoten en sus cuadernos o en alguna paginita si la pronunciación la escuchan idéntica o diferente en cada una de estas reglas. Ustedes van a decir si la escuchan igual o diferente. Ok. Point langue. Les adjectifs de nationalité. B. Français, française. Portugais, portugaise. Suédois, suédoise. Chinois, chinoise. Mexicain, mexicaine. Américain, américaine. Autrichien, autrichienne. Canadien, canadienne. Coréen, coréenne. Allemand, allemande. Espagnol, espagnol. Russe, russe. Ok, bien. Français, française. La prononciación change un peu, cambia un poco. Français, française. ¿Qué es la diferencia? Que pronunciamos ahí, en uno decimos francés y en el otro francés. Le agregamos un sonido al final como z. Entonces sería pronunciación diferente. ¿Qué piensan de suédois, suédoise? ¿C'est identique ou différent? Maritza, qu'est-ce que vous pensez? C'est identique ou différent? Different. Différent, bien. Suédois, suédoise. Se le agrega ese sonido z al final. Mexicain, mexicaine. Stéphanie, qu'est-ce que vous pensez? C'est identique ou différent? C'est différent. Différent. Ajá. Mexicain, mexicaine. Américain, américaine. Autrichien. Ahora vamos al otro. El otro. Qu'est-ce que vous pensez? Kevin Chávez. Kevin Chávez. C'est identique ou différent? Canadien. Différent. Différent. Ajá. Canadien, canadienne. Autrichien, autrichienne. Alors, Fatima. Coréen, coréen. Qu'est-ce que vous pensez? C'est identique ou différent? Identique. Ce n'est pas identique. Différent. Différent, ajá, parce qu'on dit coréen es el masculino, coréen, y el femenino, coréen, en, coréen, coréen, ajá, coréen, c'est masculin. Par exemple, je suis coréen, coréen, soy coreano, coréen, y el femenino es coréen. Entonces, vous êtes, Fátima, vous êtes coréen, coréen, coreana. Cambia la pronunciación un poco, coréen a coréen. Qu'est-ce que vous pensez de allemande, allemande, Alejandra? Différent. C'est différent, oui, c'est différent parce que allemand, uno pronuncia como hasta la letra N, hasta la N, y en la otra, en la que lleva la E, se pronuncia hasta la D. En una decimos, por ejemplo, je suis allemand, allemand, hasta la N. Y en el caso de una mujer sería, elle est allemande, allemande, elle est allemande. Pronunciamos hasta el sonido de la D. No pronunciamos bien la E, no decimos allemande, sino que decimos allemande. Llegamos hasta el sonido de la D. El otro, español, ¿qué es que vous pensez? Fátima, español, español.
Yo las escucho igual. Identique. Bien. Là-bas, c'est identique. Ajá, esa sí es idéntica. Identique. Et la dernière, russe, russe, c'est aussi identique. Russe, russe, identique. Bien. On a étudié aussi les genres de noms de pays. Estudiamos el género de los nombres de los países. Ça, c'est différent a la nationalité. Es distinto a la nacionalidad. La nacionalidad es como el adjetivo que ocupamos para decir que somos de un país determinado. Pero el nombre del país, bueno, es el nombre del país, ¿verdad? Y tiene su género. Por ejemplo, la Chine, si se fijan, lleva LA, la Chine. Quiere decir que es femenino. La Grèce, c'est féminin aussi. La France, c'est féminin. La Rusia, féminin. L'Italie, en el caso de l'Italie, ocupamos el apóstrofe porque el nombre del país commence par voyelle, comienza por vocal. Pero sabemos que es femenino. ¿Cuál es la clave acá? La clave es si termina por la letra E. Si termina por E, quiere decir que es femenino. Y si termina por otra que no sea E, entonces es masculino. Por ejemplo, le Canadá, le Denmark, le Japón, le Portugal. Termina por otra letra, no por E, entonces es masculino. L'Iran, el apóstrofe, tenemos el apóstrofe, pero es masculino, parce que il ne termine pas par la letra E. Como no termina por E, entonces c'est masculin. Y con Estados Unidos y Filipinas, como con ils sont pluriel, como son plurales, tenemos le. Hay una diferencia entre le Canadá, les États-Unis. Le Canadá, c'est le. Un sonido con la E así un poquito apretado, le Canadá. El otro, c'est una E normal, les États-Unis. Les Philippines. No hay ningún problema con esta le. Mientras que en esta de Denmark, por ejemplo, le Denmark. Alors, bien, esa es la clave básica, pero tenemos que es excepción, tenemos algunas excepciones. Por ejemplo, le Mexique termina par la letra E, termina por E, pero es masculino, no es femenino. Le Cambodge termina por E, pero es masculino, le Cambodge. Le Zimbabue termina por E, pero es masculino. Lo mismo con Mozambique. Mozambique termina con E, pero es masculino, le Mozambique. Esas son ils sont des exceptions, son las excepciones. Alors, ¿qué cuestión a propos de nacionalité? ¿Alguna pregunta con respecto a las nacionalidades hasta ahorita? Hemos visto... Ajá. Únicamente consultarle, lo primero que vimos fueron el género de las nacionalidades y lo segundo es el género de Nombre de los los países. nombres. Ajá, sí. Gracias. Ajá, por ejemplo, vaya, la China es la China, ¿verdad? Es el nombre del país. China es el nombre, China. Pero podemos decir la China, le podemos agregar ese determinante la, porque es un nombre de país femenino, porque termina en E. Y decir la China, la China. Pero ya para decir la nacionalidad, como la nacionalidad es un adjetivo en realidad, que califica a alguien. Por ejemplo, si digo yo soy salvadoreño, el salvadoreño me está calificando a mí. El país es El Salvador, pero la nacionalidad es salvadoreño. Me está calificando a mí, que soy perteneciente a El Salvador. Entonces ya la Chine sería chinois para masculin y chinoise para féminin. Ok. Ok, bien. Ahí ya vimos estos determinantes artículos. Le, y ya vimos el apóstrofe, y ya vimos les. Estos cuatro son determinantes definidos. Yo creo que medio hablamos de esto la vez pasada. Y los vamos con los nombres de países, siempre se ocupa determinante definido. Vamos a ver ahorita rápidamente cuáles serían los determinantes indefinidos. Determinantes indefinidos serían, me dicen si pueden ver este color en la
en la pantalla? Oui. Ok, bien. Ok. Aquí arriba tenemos determinantes definidos y abajo tenemos indefinidos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, primero, un determinante indefinido quiere decir que no sabemos a qué nos referimos exactamente. Por ejemplo, si yo digo, y estos van a depender también del género de las palabras. Cada palabra tiene su género. Por ejemplo, pizarra, si se acordaban, era tabló. Era le tabló, o sea, masculino, le tabló. Entonces, si yo quiero decir una pizarra, por ejemplo, yo necesito una pizarra. Yo necesito un tableau. Un tableau. Una pizarra. Pero, ¿qué quiere decir que diga un tableau en lugar de decir le tableau? Si digo un tableau, quiere decir que necesito una y que esa una es cualquiera dentro de todas las pizarras que existen en el mundo. Mais si je dis, pero si yo digo le tableau, quiere decir que yo necesito la pizarra. Una pizarra única de la cual estoy hablando, tal vez la que yo he utilizado para dar clases desde hace 5 años. Entonces, la pizarra es especial, esa pizarra. Por eso digo la pizarra. Es como decir, a mí me gusta una película. O sea, una película y un film. Film es película y es masculino en francés, no es femenino. Un film, una película. Puede ser una película cualquiera. Pero si yo digo, yo amo, j'aime le film. Yo amo la película, entonces me estoy refiriendo a una en particular. Tal vez ya hablé con Fátima de una película y entonces yo le digo, yo amo la película. Y ella ya sabe a cuál me refiero porque ya estuvimos hablando de ella. Hay como una referencia, hay un antecedente y por eso se ocupa el determinante definido, porque hay algo en específico a lo cual nos referimos. Y con los indefinidos no nos referimos a algo en específico, sino que nos referimos a cualquier cosa. Por ejemplo, yo necesito une voiture, o voy a comprar un carro, voy a comprar une voiture, cualquier carro, un carro, pero cualquiera. Y no estamos hablando de uno en específico. Pero si yo, digamos, ya vi un carro, iba por la calle caminando, y le digo a Stephanie, quiero ese carro azul que está allá. Y entonces después le digo, yo voy a comprar el carro. Entonces en ese caso, la voiture, ahí voy a decir la voiture. ¿Por qué? Porque ya hablamos de ese carro, ya sabemos a cuál nos referimos. No nos referimos a cualquiera, sino que a uno en específico. Entonces es indefinido, singular porque significa uno, y masculino. Y un es indefinido, significa significa una, es de femenino. Por ejemplo, la voiture en indefinido sería une voiture. Ahí ya lo tenemos arriba, une voiture. Y de sería plural. Por ejemplo, si yo digo, yo necesito los libros. Le livre. ¿Aquí qué piensan? ¿Que ya se sabe a qué libros nos estamos refiriendo? ¿O puede ser cualquier libro? Si yo digo le livre. Ya sabe a qué se está refiriendo, a cuáles libros. Ya sabemos a cuáles libros. Ajá. Entonces, y la forma indefinida sería decir de livre. El de, es para plural, pero es indefinido. Si yo digo de livre, por ejemplo, yo tengo de libros, yo tengo libros, entonces aquí es cualquier libro. No nos estamos refiriendo a ningún grupo de libros en específico. Yo tengo libros, cualquiera de un montón de libros. Pero si yo digo ahí es el verbo tener, significa yo tengo, les livres, yo tengo los libros. Entonces en ese caso ya sabemos a cuáles libros nos referimos y yo los tengo. ¿Se comprende bien esa diferencia entre definido e indefinido? ¿O hay alguna duda? Sí se entiende. Ok, bien. Y ya que vimos esto, de un solo vamos a introducir otro verbo que necesito que nos aprendamos. Solo voy a borrar aquí.
Creo que alguien estaba intentando entrar a la llamada. Ok. Ok, solo voy a borrar aquí. Ok, bien. L'autre verbe qu'on va apprendre, c'est le verbe avoir. Avoir. Comment on les conjugue? On va commencer pour j'ai. Pour j'ai, on va utiliser apostrophe, j'ai, apostrophe, AE. J'ai. Tu, a. Il, elle, on, a. Nous, savons. Vous, savez, vous avez. Et le dernier, il, elle, zone, on, O-N-T, O-N-T. Ça, c'est le verbe avoir. Répétez après moi, s'il vous plaît. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. El verbo avoir significa le verbe avoir. Bonjour. Bonjour, Rocío. Ok. Le verbe avoir significa tener. ¿Para qué tenemos el verbo avoir? Para decir que nous avons quelque chose, para decir que tenemos alguna cosa. Por ejemplo, un carro, como decíamos aquí, un voiture, o tenemos libros, o una pizarra, y un table, una mesa, cualquier cosa que se pueda poseer. Entonces vamos a ocupar el verbo, le verbe avoir. Pero también en el caso de edades, ya vimos los números, entonces va a ser fácil decir nuestra edad. Por ejemplo, en mi caso, dans mon cas, je peux dire, yo tengo 24 ans, 24 años, 24 ans. An significa años. Entonces, así vamos a decir la edad. ¿Cómo podemos preguntar por la edad? Ocupando esta pregunta. Podemos preguntar así. Quel âge avez-vous? Quel âge? Âge significa edad. Quel âge avez-vous? Significaría cuántos años tienes. Literalmente sería cuál edad tienes tú. Pero lo vamos a traducir como cuántos años tienes tú. Quel âge avez-vous? También se puede, aquí se está preguntando con vous, quiere decir que es formal. Pero también se podría preguntar con tu, que sería un poco más informal, sería entre amigos. Podría ser quel âge as-tu. Quel âge as-tu. Aquí faltó un guión entre avez-vous porque está al revés. Hay una inversión entre el sujeto y el verbo. Aquí está primero el verbo, habe, y luego el sujeto, vous. Normalmente es sujeto, verbo, complemento, pero aquí tenemos en la pregunta, ¿se acuerdan de la inversión, verdad? Que primero tenemos verbo y luego sujeto para hacer preguntas. Entonces, quel âge as-tu? En este caso, quel âge as-tu sería informal. ¿Cuántos años tienes tú? Y ya alguien puede responder, j'ai 45 ans. Tengo 45 años, por ejemplo. O quel âge a él. En este caso, como tenemos a e, se le agrega una t para que no se escuche a él, sino que se escuche a tel. Sería quel âge a-t-elle. ¿Cuántos años tiene ella? Y entonces ya la respuesta, elle a 51. 51. Aquí, siempre que tengamos un verbo con vocal en la inversión,
al invertir el sujeto y el verbo, y el pronombre con vocal, entonces le vamos a agregar esta letra T. Le vamos a agregar para que no suenen las dos vocales juntas, sino que mejor suene como atel, como que lleva una T ahí. Se comprenden estas preguntas de la edad. Por ejemplo, Fátima, ¿qué la avez-vous? J'ai 15, ¿cómo? 15. 15 ans. Ok, parfait. Maritza, ¿qué l'âge avez-vous? Jane. Ajá. Bon. Bondes. Bon. 22. Bondis. Ah, Bondu. 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 Vous savez, bon, 12 ans. Tiene 22 años. Usted tiene 22 años. O sea, usted lo diría de esta forma. ¿Sí? Bondu. Bon 12 ans. También le verbe avoir, on va lo utilizar para decir que tenemos cosas, como les decía. Por ejemplo, j'ai un pomme. Tengo una manzana. Si se fijan aquí ocupamos un, que es femenino, porque manzana, pomme, es femenino. Es un nombre femenino. Y es indefinido, quiere decir, tengo una manzana, o sea, cualquier manzana. No es una manzana en específico. O también puedo decir, j'ai la pomme. Imaginemos que tenemos una manzana en la refri y todos peleamos por la misma manzana y hablamos de esa manzana. Entonces, yo pedía j'ai la pomme y ese la se está refiriendo a esa manzana en específico por la que estábamos peleando. Eso es solo un ejemplo, pero como hay un antecedente, entonces ocupamos el determinante definido, la. Y si se fijan es femenino porque pomme c'est féminin. ¿Alguna duda con respecto a este tema? Yo tengo una duda, Ajá. pero en el detalle de la T, dijo que era para poner en medio de vocales, nada más eso es. Sí, para poner en medio de vocales, para evitar algo que se llama cacofonía, que es que los sonidos no... Es como un problema de sonidos en un idioma, entonces para evitar que se escuche feo, se le agrega, en este caso, la T entre las dos vocales. Siempre que tengamos así, dos vocales, se le agrega una T, pero en preguntas. Esto lo vamos a hacer en preguntas. Sí. ¿Dejan qué otra cuestión? ¿Alguna otra duda? Únicamente, profesor, si podría por favor repetir la parte de la J, tu A y le long A. Ok. Ok, bien. Ici, nous avons le verbe avoir, que significa tener. La conjugaison, c'est j'ai, tu as, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Esa es la conjugación para cada persona. Je, que sería yo, tu, que sería tú, él es él en español, él es ella, y on, que sería nosotros. Ya hablamos que on tiene dos Profesor. Ajá. Y en el caso como de eso, como en el inglés, que es it. En ese caso lo vamos a tratar como il. Por Como ejemplo, él, entonces. lo podemos tratar como il o como él, dependiendo si es masculino o femenino. O sea, porque en inglés tenemos eso y se refiere a una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, el libro. Le livre. O sea, en inglés diríamos it por el libro, porque es eso, es una cosa. Pero aquí no, porque aquí lo que vamos a ver es el género y lo vamos a tratar así como con las personas. Que por ejemplo, yo, mi nombre, ustedes lo podrían sustituir por il, o sea, por él, para referirse a mí, ¿verdad?
Por ejemplo, le professeur, el profesor, pueden decir solo él y hacer una oración. Lo mismo pasaría con las cosas. Por ejemplo, le livre, libre es masculino, libro, masculino. Entonces, para hacer una oración sobre el libro, vamos a decir, por ejemplo, el libro está nuevo. Il est nouveau. Il est nouveau. Nouveau es nuevo. Entonces, él está nuevo. Si se fijan, ocupamos il, como que si fuera una persona. O sea, vamos a tratar aquí las cosas como personas. Aunque es el libro, lo vamos a sustituir por el pronombre él. El libro, él está nuevo. No sé si me di a comprender con esa respuesta. Oui, merci. Ok, ya veo. ¿Qué otro duda? ¿Alguna otra duda? Solo un paréntesis. No sé si ya pudieron ver las clases, todas las clases que hemos tenido ya están en Google Classroom. No sé si las pudieron ver o si alguien ya las vio. Oui. Ok, bien. Ok. Alors, ¿alguna otra duda con esto para continuar, antes de continuar? No. Ok, bien. Alors, on va continuer. On va étudier quelques vocabulaire. Nous avons ici les nationalités. Repetez après moi, s'il vous plaît. Ya vimos que cuando ocupamos la preposición a, se refiere a que estamos en un lugar. Por ejemplo, pero que estamos en una ciudad. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Berlín, a New York, a Londres, a Bruxelles, etc. Y también vamos a ver aquí unas preposiciones nuevas que vamos a utilizar para decir que estamos en un país, porque es distinto de decir que estamos en una ciudad a decir que estamos en un país. Entonces, para una ciudad siempre va a ser la preposición a, pero para un país va a cambiar la preposición que vamos a ocupar. Entonces, répétez après moi, s'il vous plaît. Allemande, il est allemande. Elle est allemande. Ils habitent. Habit es el verbo habitar, que significa, es como vivir. Habité es el verbo, habité, significa habitar, o lo podemos traducir como vivir. Y la conjugación para ese verbo sería, se la voy a escribir acá. Ok. La conjugación, por ejemplo, j'habite, yo habito. Ese es otro verbo que pueden anotarlo por ahí para irnoslo aprendiendo. Tu habites. Il, elle, on habite. Nous habitons. Vous habitez. Il, elle habite. Habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Si se fijan aquí, hago la liaison, hago la unión del sonido, nous habitons. ¿Por qué? Porque la H no se pronuncia. No tiene sonido esta H. En algunos casos sí se va a pronunciar, pero en este verbo no se pronuncia. J'habite, no tiene ningún sonido la H. Tu habites, no tiene ningún sonido la H. Entonces, esta es la conjugación para el verbo habiter. Habiter, que significa vivir en un lugar. Alors, on va continuer ici. Ils habitent en Allemagne. En Allemagne. O ils habitent à Berlín. Profesor, puede regresar a al verbo habité.
Ok, bien. Solo para copiar el último. Ok, bien. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Okay. Dites-moi quand vous êtes fini de copier. Me avisa cuando ya he terminado de copiar. Gracias, profesor. Ya terminé. Ok, bien. Alors, on va continuer. Il est américain, elle est américaine. Ya esto ya lo vimos, la diferencia entre masculin y féminin. Nous avons ici, ils habitent aux États-Unis, a New York. Aquí la oración podría ser solo, ils habitent aux États-Unis. Ellos viven en Estados Unidos. O podría ser, ils habitent a New York. Ellos viven en Nueva York. Como les digo, con la ciudad no hay problema porque siempre va a ser la preposición a. Con el nombre del país, para decir ellos viven en tal país, ahí sí tenemos varios. Tenemos on, tenemos esta AUX, que significa, que se pronuncia o. Tenemos también AU, que se pronuncia o. Bueno, esas serían, esas tres. Alors, répétez après moi. Il est anglais, elle est anglaise. Ils habitent en Angleterre. Ils habitent à Londres. Il est belge, elle est belge. Aquí como termina en E, no cambia entre masculin y féminin. Ils habitent en Belgique. En Belgique. Belgique es el nombre del país. En Belgique. Aquí vamos a ocupar, esos son los nombres del país. Y si se fijan, aquí tiene una F entre paréntesis, o una M. Si c'est féminin, lleva una F. Si c'est masculin, lleva una M. Porque los nombres de países, y ya vimos que si el nombre termina por E, como Alemania, es femenino, porque lleva una E al final. Si no lleva E al final, es masculin, es masculino. Con las excepciones de México, que aunque termine en E, es masculino. Alors, ils habitent en Belgique, ils habitent à Bruxelles. Il est canadien, elle est canadienne. Ils habitent au Canada, ils habitent à Montréal, a Montréal. A para ciudades. Il est chinois, elle est chinoise. Ils habitent en Chine. Ils habitent à Pékin. Podemos ocupar las dos en una oración. Ils habitent en Chine, a Pekín. Ellos viven en China, en Pekín, para especificar el país y también de un solo especificar la ciudad. En Chine, en China, a Pekín, en la ciudad de Pekín. Il est colombien, elle est colombienne. Ils habitent en Colombie. Ils habitent à Bogotá. Il est danois, elle est danoise. Ils habitent au Danemark. Ils habitent à Copenhague. Il est espagnol, elle est espagnole. Ils habitent en Espagne. Ils habitent à Madrid. A Madrid. Il est européen y elle est européenne. Miren la diferencia, es como en coréen, coréen. Européen, européenne. Ils habitent en Europe. Ils habitent à Strasbourg. Il est français, elle est française. Ils habitent en France. Ils habitent a Toulouse. A Toulouse. Toulouse es un nombre de una ciudad. A Toulouse. Il est grec, elle est grecque. Ils habitent en Grèce. Ils habitent à Athènes. Il est italien, elle est italienne. Ils habitent en Italie. Ils habitent à Venise. En Italia, en Italie, a Venise. A Venise es el nombre de la ciudad. Il est japonais, elle est japonaise. Ils habitent au Japon. Ils habitent à Tokyo. Il est malien, elle est malienne. Ils habitent au Mali. Ils habitent à Bamako.
Il est mexicain, elle est mexicaine, ils habitent au Mexique, ils habitent à Acapulco. Il est norvégien, elle est norvégienne. Ils habitent en Norvège, ils habitent à Oslo. Je vais vous expliquer les trois preposiciones que nous avons pour le pays. O sea, para las ciudades ya vimos que solo es la preposición a, pero para decir los países, ahí sí tenemos 3 preposiciones distintas. Entonces vamos a ver cuál es la clave para saber cuál ocupar. Vamos a ver cuál es la clave para saber cuál ocupar. La clave es, vaya, tenemos la preposición AU que se pronuncia O. Esta la vamos a ocupar para los países que son masculin, para los países que son masculinos y que son de un nombre singular. No, singular no me refiero a único, sino que a singular de singular y plural. Singulier. Singulier. Por ejemplo, tenemos Canadá. Canadá, si se fijan, no termina con E, entonces es un país masculino. Sería Le Canadá. O sea, el nombre del país, Le Canadá. Pero si yo quiero decir que vivo en ese país, voy a ocupar la preposición O, porque es un nombre masculino y es singular. Entonces voy a decir J'habite au Canadá. Ya si yo quiero agregarle la ciudad, pues ya sabemos que es la preposición a Toronto. J'habite au Canadá a Toronto. O sería entonces para países masculinos. Vale, ahora luego tenemos AUX. Esta va a ser para países que son ya sea masculin o feminin, pero que son masculin o feminin, pero que son plurales. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es un nombre de país, pero plural. Entonces, en este caso decimos le. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Le, que es plural. Les États-Unis. Los Estados Unidos. Alors, on va dire j'habite. J'habite o. Ocupamos aquí el A o X. O. États-Unis. Vivo en los Estados Unidos. Aquí tiene que llevar un guión. Aux États-Unis. Y aquí una S después de États-Unis. Aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. Entonces, ocupamos AUX porque es plural. Porque es plural, Estados Unidos. Por eso ocupamos, yo vivo en los Estados Unidos. Pero ya para decir el nombre de la ciudad, pues seguimos con la preposición a. Por ejemplo, a Boston, el nombre de una ciudad. Boston. O a Washington, a Texas, etc. Alors, la otra preposición que nous avons, c'est la preposición en. En la vamos a ocupar por les pays que son féminins, para los países que son femeninos. Por ejemplo, Italia termina con E. Normalmente se dice la Italia, ¿verdad? L'Italie. Ahí lleva el apóstrofe. Y no se sabe bien si es masculino o femenino, porque como no lleva le ni la, pero como termina en E, entonces sabemos que es femenino. Entonces, como es femenino, vamos a ocupar la preposición en, para decir que vivimos en ese país. J'habite en Italie. Y ahí ya le podemos agregar el nombre de una ciudad. Venice. En Venecia. Siempre para la ciudad A. Entonces, si es femenino, el nombre del país, y para decir que vivimos en ese país, vamos a ocupar en Italie. J'habite en Italie. En Italie.
¿Me dio a comprender con la explicación de esas tres preposiciones? Oui. Ok, bien. Alors, ici, par exemple, norvégien, norvégien. Norvège termina con E. Alors, c'est féminin. Et comme c'est féminin, on utilise la préposition en Norvège. Ils habitent en Norvège, à Oslo. Portugais, portugaise. Si se fijan, Portugal no lleva E al final, quiere decir que es masculin. C'est pour cela que nous avons ici la letra M. Por eso tenemos la letra M acá. Entonces, la preposición que ocupamos es o Portugal, que es para la que vamos a ocupar para masculino, o Portugal. Ils habitent au Portugal. Suisse, Suisse, on Suisse, termina en E, c'est féminin, es femenino, entonces decimos ils habitent en Suisse. Y como le decía en Estados Unidos, aquí tenemos como es plural, aux États-Unis. O por ejemplo, en el caso de Filipinas, que es plural, entonces diríamos, por ejemplo, él habita, ella vive, o, así, plural, A-U-X, o, Filipinas, en las Filipinas. Filipinas. Alors, ¿se bien compris ça? ¿Se comprende bien esta explicación? Oui. Ok, bien. Una pregunta. En el Ajá. caso de El Salvador, ¿cómo sería? En el caso de El Salvador ya lleva el artículo, el país, El Salvador. Entonces sería, por ejemplo, pues el nombre del país, digamos, sería Le Salvador, El Salvador. Entonces sería Yavit. ¿Cómo sería? Si como ya vimos ahí es masculino, ¿cómo sería entonces? Yavit. Ajá, ¿cómo sería la preposición? O. O Salvador. Ajá. O Salvador. Y ya después podría ser Santa Ana. Ajá, O Salvador. Y luego A con acción grave, el acento, si lo fijan en grave, va para el otro lado, a Santa Ana. Santa Ana. J'habite au Salvador, à Santa Ana. Alors, on va continuer ici. Aquí tenemos alguna forma de preguntar por el país del que somos. Por ejemplo, ¿vous êtes de quel pays? ¿Tú eres de cuál país? Solo que aquí la respuesta, miren, ya no pregunta por dónde están alguien, sino que de dónde es alguien. Por ejemplo, aquí, je suis du Senegal. Yo soy de Senegal. Entonces, aquí está preguntando, ¿usted de qué país? Quiere decir el origen. ¿De qué país eres de origen? Porque alguien puede nacer en Francia, pero vivir en El Salvador. O tenemos, por ejemplo, otra forma de preguntar, tu viens d'où? ¿Tú vienes de dónde? Bien es venir. Tu viens d'où? ¿Tú vienes de dónde? Je viens d'Inde. Yo vengo de la India. Si se fijan, tiene F de feminán. Ande, el país India es femenino. O vous venez de quel país, quel pays. Así vamos a pronunciar país. Pays. Y siempre la palabra país lleva una S. Pero no la pronunciamos, decimos solo pays. Entonces, vous venez de quel pays. Usted viene de cuál país. Je viens de Tunisie. Je viens de Tunisie. ¿Quelle est votre nationalité? Esta pregunta es para preguntar cuál es su nacionalidad. Par exemple, Maritza, quelle est votre nationalité? Je suis salvadorien. Ajá, bien. Vous êtes salvadorien. Y si nos sabemos, je suis autrichien. Si soy autrichien es austriaca, en este caso austriaca, dice aquí. Quiere decir que la persona, je viens d'Autriche, yo vengo de Austria. O sea, si uno es salvadoreño, quiere decir que uno viene de El Salvador, o sea, ese es el origen.
También se puede preguntar de esta forma. Ta nationalité, que significa tu nacionalidad. Ta nationalité, c'est quoi? Tu nacionalidad es ¿qué? Y entonces, esta es otra forma de preguntar, pero es más informal. La más formal sería decir, ¿quelle est votre nationalité? Y la réponse ici, je suis russe, yo soy ruso, je viens de Russie, yo vengo de Russie. Alors, aquí tenemos otras 3 preposiciones, estas son para origen. Origen, ya vimos, vaya, o, a, u, x y on. Ya vimos estas 3 de acá. Estas, las que estoy marcando, esas son para decir el lugar de residencia, para decir yo vivo en tal país. Por ejemplo, porque como les decía, yo puedo vivir en Francia, pero ser mexicano. Entonces, para decir que yo vivo en un lugar, ahí sí vamos a ocupar estas preposiciones. O pluriel, et un pour féminin. Pero para el origen tenemos estas 3. Du, de, et de apostrophe. Comment on va les utiliser? Je vais vous montrer ici. Je vais sûrement effacer. Je vais effacer ici. Ok, pour l'origine, nous avons du, nous avons des apostrophes et nous avons l'autre que c'est D, seulement D. D. Alors, para el origen, si c'est un pays féminin, si es femenino, vamos a ocupar de. Por ejemplo, si yo soy de Italia, Italia, c'est un pays féminin. Alors, je vais dire, je viens de, o je suis, porque es el verbo que hemos visto ahorita, être, no hemos visto el verbo, cómo conjugar el verbo venir. Je suis de l'Italie. De l'Italie. Si se fijan, ocupamos, es Italie, es femenino, entonces ocupamos de, e. Pero si el país es masculino, por ejemplo, Canadá, ahorita estamos hablando de origen, no estamos hablando de habitar en un lugar, porque aquí es, por ejemplo, yo soy de Italia, yo soy de l'Italie, ese es mi origen, de ahí vengo. Pero vivo en otro país, entonces ya para decir que vivo en otro país, ahí vamos a ocupar las otras preposiciones. O sea, AU, o pluriel, AUX, o EN, para femenino. Pero eso es para habitar en un lugar. Y aquí estamos hablando del origen. Alors, par exemple, Canadá, je vais dire, je suis du Canadá. ¿Por qué digo du en lugar de? Porque c'est masculin, porque es masculino Canadá. Y du es la unión de y le. O sea, aquí es como que tengamos je suis de le Canadá. Pero siempre, cuando tengamos de y le, vamos a unir ese de y le y se va a convertir en du. Je suis du Canadá. En este caso, de el apóstrofe no se une porque de y luego Italie en realidad lleva un la, solo que lleva el apóstrofe porque Italie comienza con vocal y de la nunca se une, siempre se queda así. Por ejemplo, otro país sería la Francia. Je suis de la France. Si se fijan aquí, no se une, ¿por qué? Porque es de la, es femenino, y de la no se convierte en nada más, así se queda. Entonces esta es la preposición, así lo ocuparíamos para el origen, de la France. O sea, en realidad la preposición de origen es de, solo que luego el nombre de país lleva el artículo definido, que puede ser le, la,
o le pluriel. Entonces, aquí como de y la no se puede unir, se queda así. Je suis de la France. Pero en este caso, de Canadá, je suis de le Canadá, de y le se une y forma du. Je suis du Canadá. Y falta aquí uno, falta que, de apóstrofe. De apóstrofe en el caso de que solo decimos, por ejemplo, no decimos de l'Italie, sino que je suis d'Italie. Sin decir el nombre sin decir el artículo definido, sin decir la Italia, sino que solo yo soy de Italia, en lugar de decir yo soy de la Italia, decimos yo soy de Italia. En este caso, de apóstrofe, ¿por qué? Comienza con vocal. Entonces, por eso no ocupamos la D normal, no porque solo podríamos decir, o sea, sería así, je suis de Italie. Pero como esta comienza, como Italie comienza por vocal, entonces se une y se forma d'Italie, de apóstrofe Italie. Y aquí falta agregar uno que es DES, que es este ya lo vimos como para los plurales indefinidos, así como por ejemplo, je de libro, yo tengo libros, o sea, estoy hablando de libros en plural, por eso ocupamos DES. Pero en general no estoy hablando de ninguno en específico, ya vimos eso. Pero en este caso se hace así, ¿por qué? Vamos a ver en el caso de Estados Unidos, que es plural. O sea, aparte de que de es un artículo indefinido plural, como en este caso de je de livre, o sea, indica tengo libros en plural, pero ese de lo que quiere indicar es de que no sé a cuáles me estoy refiriendo. Aparte de esa utilización como artículo a la par de un nombre, también cada vez que tengamos esta combinación, por ejemplo, je suis de les États-Unis, yo soy de los Estados Unidos, cada vez que tengamos esta de y esta le, estas dos preposiciones juntas, se van a convertir en de. Entonces vamos a decir, je suis de États-Unis, yo soy de Estados Unidos. Je suis des États-Unis, siempre de y le plural se convierte en de. Y ya sabemos que de y le se convierte en du. ¿Me di a comprender con esta explicación sobre cómo expresar el origen? ¿O hay alguna duda? No sé si podría volver a explicar la que era de apóstrofe, que creo que sí se aceptaba, pero todo era, no lo entendí muy bien. Vale, exacto. Je suis, por ejemplo, de l'Italie. Así lo dejamos, ¿verdad? Porque Italie es femenino. Je suis de l'Italie. Pero también puede ser que no lo queramos decir con este el apóstrofe. O sea, sin decir el artículo definido. Entonces lo borramos y podemos decir je suis de Italie. Soy de Italia, sin el determinante definido, sin le, sin la, solo así soy de Italia. O sea, quitamos el artículo definido, digamos. Pero como comienza por vocal, entonces escribimos de apóstrofe. Je suis d'Italie. Yo soy de Italia. Pero si fuera otro país, por ejemplo, de Canadá, dijimos que es de le Canadá. El Canadá, pero este de se convierte en du. De se hace du. Pero puede ser que yo no quiero decirlo con el artículo definido le. O sea, quitarle le y solo decirlo yo soy, en vez de decir yo soy de el Canadá, digamos, está la otra opción de decir yo soy de Canadá. Le quitamos el le y le dejamos de, yo soy de Canadá. Pero normalmente siempre se maneja con el artículo definido, de Canadá. Normalmente se maneja así, con el artículo definido, le, que puede ser le, puede ser la, etc. Solo que cuando tenemos de y le,
se unen y se convierten en du. Je suis du Canada. No sé si aclaré su duda. Esteban. Oui, merci. Ah, de rien. Ok. Alors, on va continuer ici. Ok, on va continuar ici. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con respecto a los números para ver si nos acordamos bien de ellos. Y al final vamos a terminar con unas pequeñas conversaciones. Entonces, en este ejercicio, para repasar, a ver si nos acordamos bien de los números, tienen, por ejemplo, la letra A, tienen la letra A y tienen 3 opciones. 5, 15, 50. 5, 15 y 50. Entonces, lo que van a escuchar ustedes, el número para cada letra, y ustedes van a ir escribiendo cuál es el número correcto. De estos 3, van a escoger uno. Activité 20A. A. 15, B. 13. C. 27, D. 40. E. 2, F. 16. G. 18, H. 21. Ok, bien. On va écouter de nouveau. Et après, vous allez me donner les réponses. Después me van a decir las respuestas. Activité 20A. A. 15, B. 13. C. 27, D. 40. E. 2, F. 16. G. 18, H. 21. Ok, bien. Alors, Kevin, dites-moi la réponse pour la lettre A. Pour lettre A. Quelle est la réponse, Kevin? Ok, 15. Chico, no, quizás no le sirve el micrófono. Ajá, ok, Kevin. 15, c'est la réponse. Parfait. On va continuer. Rocío, quelle est la réponse pour la lettre B? 13. Ajá, bien, 13. Bien, Rocío. Fátima, la réponse pour lettre C. 21, 20, 11. Ah. Pour lettre C, Bonset. 27. Bonset. Ah, Bonset. Ajá, Bonset. Bonset, c'est la réponse. Pour lettre D, Maritza. La letra D. Ajá, pour lettre D. 40. Bien, 40. Pour lettre E, Stéphanie, lettre E.
La D. La E. E. Do. Do, ajá. Lettre F. Fátima, de nuevo, Fátima. Lettre F. Perdón. 6. C'est 16. Hay una diferencia entre 6 y 16. 6 es 6. Se escribe. Se escribe. 6. Ajá. 16 es 16. 16. 16. Y en el audio dijo 16. O sea, 16. 6, o sea, 6 se escribe como en inglés, 6, pero se pronuncia 6. Y el otro 16 es 16. O sea, es bien ligera la diferencia. 6, 16, pero en una es con I y el otro es con E. 6, 6 es 6 y 16 es 16. Ok, bien, Fátima. Merci. Lettre G. Maritza. Letra G. Uh-huh. 18. 18. Bien, Maritza, bien. Lettre H. H. Rocío. Rocío, lettre H. Era, creo que 31. Era 21. 21. Vamos lo vamos a escuchar de nuevo para que verifiquen la respuesta. Activité 20A. A. 15, B. 13. C. 27, D. 40. E. 2, F. 16. G. 18, H. 21. Alors, bien. Ya ahorita que revisamos las respuestas, on va pasar al otro ejercicio. J'ai otro ejercicio pour vous. Aquí tienen los nombres de países: Polonia, España, États-Unis, Chine, Autriche, etc. Vous allez écouter, van a escuchar. Il dit ici, écoutez et complétez la liste des stands de la Journée européenne des langues. Escuche y complete la lista de stand, es como del orden de los países. De acuerdo, puede ser importancia, puede ser población, cualquier rubro. De un periódico, de una revista europea de idiomas. Entonces, lo que van a hacer, por ejemplo, Grèce es stand de Cannes. Stand de Cannes. Van a escuchar cuál es el stand de cada país. Es como que los han posicionado en un mapa y entonces ustedes me van a decir cuál es la posición de cada país. Eso es lo que tienen que escuchar y tienen que anotar. Les va a salir una letra y un número por cada país. Activité 21. Exemple, Grèce, stand D15. 1. Pologne, stand J24. 2. Espagne, stand H9. 3. États-Unis, stand E11. 4. Chine, stand D62. 5. Autriche, stand
C50. 6, Suède, stand I13. 7, Japon, stand L45. 8, Russie, stand S19. 9, Canada, stand K36. 10, Mexique, stand B16. Ok, bien. On va écouter de nouveau et après ça, vous allez me dire les réponses. Activité 21. Exemple, Grèce, stand D15. 1, Pologne, stand J24. 2, Espagne, stand H9. 3, États-Unis, stand E11. 4, Chine, stand D62. 5, Autriche, stand C50. 6, Suède, stand I13. 7, Japon, stand L45. 8, Russie, stand S19. 9, Canada, stand K36. 10, Mexique, stand B16. Ok, bien. On va commencer pour Kevin Chavez. Dites-moi pour le numéro 1, Pologne, quel est le stand pour numéro 1? Vous pouvez vous pouvez le dire. ¿No? Se me cerró el Google, entonces solo escuché desde el tercero. Ah, ok. Dites-moi le stand des États-Unis, numéro 3. Ah, no, desde el segundo, perdón, pero del tercero creo que es U11. Ajá, E11. Bien, bien, Kevin. Je vais l'écrire ici. États-Unis, c'est E11. Alors, Rocío, quel est le stand pour Pologne? Polonia está G. Bon Cutler. Bien, G, bon 4. Ok, pour l'Espagne, quel est le stand pour l'Espagne, Maritza? Maritza? Quel est le stand pour l'Espagne? Ou Stéphanie, quel est le stand pour l'Espagne? H9. H9, bien, bien. Fatima, le stand pour la Chine, quel est le stand pour la Chine? C second. C, ajá, C, 50. 50. 50, ajá. Quel est le stand pour l'Autriche? Maritza, vous êtes là? Je ne sais pas si Maritza est ici. Je crois qu'elle n'a pas ici. Jamilet, le stand pour l'Autriche. S'il vous plaît. L'Autriche. Jamilet. Je ne sais pas. Aquí cometimos
un errorcito, porque C50 era, Fátima, el de l'Autriche. Y el de la Chine, Rocío, ¿qué le están por la Chine? ¿Cuál, profesor? ¿Cuál era el de China? Porque el de Autriche es C50. China. Ajá. Están 1062. Bien, de 62. ¿no? De 62. La Sued, que van Chávez, la Sued. No sé si es U13. I3. I3, eso. I3. Por Japón, Stephanie. El 45. En 45. Ajá. En 45. Pour Russie. Pour Russie, Fátima. Numéro 8. Pour Russie. 19. Ajá, 19. ¿Y la letra? ¿Qué letra era? D. Es 19. Es 19. Il manque seulement 2. Aidez-moi, Kevin Chavez, s'il vous plaît, pour Canada. ¿Quién es el padre? Ok. Stephanie, Canadá. Solo sé que es K, pero no escuché el número. Ok, bien. Están Ajá. 14. 36, bien. Ajá. K, 36. Le Mexique, pour finir. Stephanie, dites-moi quel est le stand pour Mexique. B6. B16. ¿De cette manière? Ou pas? 6. B6. B6. Solo quería ver si estábamos bien con B, ajá. B 16. 6 es 6, pero la respuesta correcta es, como lo dijo usted, B16. B16. ¿Ok? Bien. Alors, je vais vous montrer rapidement un video. Les voy a mostrar un video de las profesiones, así rapidito, sobre cómo decir los nombres de las ocupaciones, de profesiones, y van a ver que está para masculino y para femenino. Entonces ahí también vamos a ver algunas reglas. Ok. Salut mes amis, aujourd'hui on va connaître les métiers. Pour commencer, ¿se puede ver bien el video? Oui. Ok. on doit identifier le masculin et le féminin des professions. Tout d'abord, on a les terminaisons yan et yen. On doit transformer les terminaisons du masculin au féminin. Yan pour le masculin et yen pour le féminin. On va analyser les exemples. Pharmacien. Fais attention avec les sons nasales. Et pour les femmes, pharmacienne. On va regarder autres terminaisons différentes. R,
boulangère, boulanger. Faites attention avec la prononciation. On a autre exemple, heuse, heure. Coiffeuse, coiffeur. Acteur, actrice. Par exemple, acteur, actrice. Ist, ist. Par exemple, journaliste, journaliste. N'oubliez pas, on doit transformer uniment les terminaisons. E. Photographe, photographe. Bon, c'est tout mes amis. Merci beaucoup. Ok, bien. Ça son les changements, esos son los cambios que vamos a hacer para de masculino a femenino de las profesiones. Y aquí tengo una lista con algunas profesiones. Entonces, rápidamente vamos a ver algunas. Por ejemplo, aquí están profesiones o ocupaciones. Se puede decir la profesión o aussi on peut dire les métiers. Les métiers. Les métiers, que sería la profesión o la ocupación, les métiers. Entonces, tenemos étudiante, estudiante, estudiante, femenino. Il est étudiante, elle est étudiante. Il est professeur, elle est professeur. Se escriben igualito. Aquí no le agregamos G ni nada. Y se escribe igual para masculin y para feminin. Directeur, ahí sí. Termina en EUR, lo vamos a cambiar a directrice. Il est directeur, elle est directrice. El director, directora. Il est vendeur, en este caso, EUR, pero lo vamos a cambiar por vendeuse, EUSE. Il est vendeur, elle est vendeuse. Él es vendedor, ella es vendedora. Vamos a ver más en detalle, en la siguiente clase, vamos a ver más en detalle los cambios que hay que hacer de masculino a femenino. Pero ahorita, de forma rápida, vamos a ver algunas profesiones. Il est caissier, elle est caissière. Cajero, cajera. Il est médecin, elle est médecin. Se escriben igualito. Médecin, médecin. Él es médico, ella es médico. No hay ningún cambio. Il est dentiste, él es dentista, elle est dentiste. Ella es dentista. Se escriben igualito. Il est pharmacien. Ahí sí hay un cambio. Como vimos en el video, se le agrega una N y luego la letra E. Il est pharmacien, elle est pharmacienne. Pharmacien sería farmacéutico, masculino, pharmacienne, farmacéutica. Il est infirmier, él es enfermero, elle est infirmière, ella es enfermera, con una E al final. Il est journaliste, él es journaliste, periodista. Se escribe igualito para hombre y para mujer. Il est photographe, elle est photographe. Lo escribimos igual pour un homme o pour une femme. Para hombre o para mujer es lo mismo. Fotógrafo. Il est informaticien, elle est informaticienne. Informático, informática. Il est ingénieur, él es ingeniero, ella es ingeniero, él est ingénieur. Se escriben igual para los dos. Hay muchos que se escriben igual para los dos, pero hay algunos que van cambiando. Il est comptable, elle est comptable. Se escriben igual, pero se escriben igual para los dos. Él es contador, ella es contadora. Comptable. Il est employé, elle est employé. Aquí se agrega una letra E. Él es empleado, ella es empleada. Il est coiffeur, él es coiffeur, cortador de pelo, como barbero. Il est coiffeur, elle est coiffeuse, peluquera. Coiffeuse, aquí sí cambia. Es como acteur, es como vendeur, vendeuse. Que vendeur era vendedor, vendedor y vendedora. Vendeur, vendeuse. Aquí coiffeur, coiffeuse. Barbero, peluquera. Il est chanteur, chanteuse.
cantante, masculino. Il est chanteur, femenino. Elle est chanteuse. Il est danseur, elle est bailarín. Elle est danseuse, ella es bailarina. Il est acteur, él es actor. Elle est actrice, ella es actriz. Il est peintre, él es pintor. Elle est peintre, ella es pintora, se escriben igual. Il est arquitecte, él es arquitecto. Elle est arquitecte, ella es arquitecto. Il est gardien, él es guardia de seguridad. Elle est gardienne, gardien, aquí se cambia, se le agrega otra N y una E. Ella es guardia de seguridad. Il est ouvrier, él es obrero. Elle est ouvrière. Es parecido, solo que lleva una E al final, el femenino. Il est serveur, él es mesero. Elle est serveuse, ella es mesera. Il est agriculteur, él es agricultor. Elle est agricultrice. Alors, répétez après moi. Étudiante, étudiante. Professeur, professeur. Directeur, directrice. Vendeur, vendeuse. Caissier, caissière. Médecin, médecin. Dentiste, dentiste. Pharmacien, pharmacienne. Infirmier, infirmière. Journaliste, journaliste. Photographe, photographe. Informaticien, informaticien. Ajá. Désolé, vous avez une question? Comment? Rocío, vous avez une question? No, es que no veía la pantalla, pero Ok, bien. Ok, alors, on va continuer. Sí, es que no veía que estaba transmitiendo pantalla, pero ahora sí. Bien. Estábamos en pharmacien, pharmacien. Infirmier, infirmière. Journaliste, journaliste. Photographe, photographe. Informaticien, informaticienne. Ingénieur, ingénieur. Comptable, comptable. Employé, employé. Coiffeur, coiffeuse. Chanteur, chanteuse. Danseur, danseuse. Acteur, actrice. Peintre, peintre. Architecte, architecte. Gardien, gardienne. Ouvrière, ouvrière. Serveur, serveuse. Agriculteur, agricultrice. Les voy a subir el video de esta clase y también esta imagen aparte para que estudien las profesiones, porque la otra clase, al principio de la clase, vamos a tener un jueguito relacionado con las profesiones, para ver si nos las hemos aprendido. Et en ce moment, on va finir pour un jeu. Vamos a terminar con un juego, siempre de las profesiones. Vamos a hacerlo en grupos, en 2 grupos. Vamos a dividir la clase en 2 grupos. Es un juego de parejas. Entonces, digamos, comienzo con el grupo 1. Si hacen una pareja, pues pueden seguir haciendo más parejas. Y si se equivocan, entonces paso al grupo 2. Y así voy a ir cambiando de grupo. Alors, on va commencer por el grupo 1, que van Chávez. Dígame qué carta le gustaría. Esta es la fila A, B y C, digamos. A, B, C y D. De arriba hacia abajo. Y entonces enumérelas. Digamos, si me quiere decir esta carta de acá, me puede decir A, 4. O sea, en la fila A, la carta número 4, por ejemplo. Y ya yo vengo y le doy clic a esa. Y ya entonces usted me dice otra carta de otra fila y vemos si es match, y si no, pues entonces paso al otro grupo. ¿Se compris qu'est-ce que nous allons faire? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Oui. Oui. Ok, bien. Bien, Kevin. On va commencer pour vous. Dites-moi quel carte. El que file. Ajá. Oui, quel... C. Ajá. 4. 4. Ok. ¿El otro?
de file se dice file. Fil, ajá. Fil, do. De, do. De do. Ok. L'autre groupe. L'autre groupe, c'est Stephanie Ardón. Tienen que fíjense en dónde están los nombres para que luego se les haga más fácil llamar las parejas. Sang. Sang, ajá. Du 4. B4. Ok, no. No. Lo que vamos a hacer, como son bastantes parejas, es que el primer grupo que haga una pareja, ese va a ser el ganador. Ok, vamos al otro grupo. Rocío, dites-moi la carte. Dígame la letra de la fila, de la file, y le numéro de la carte. Fil A, Ajá. carte 6. 4. No, 6. Ah, ok. Ok, ingénieur. Ujú. Fil C, Ajá, sí. carte 5. 5, ok. 5. Ingénieur, serveur. No, porque aquí estamos uniendo la palabra en francés y su significado en español. Entonces, no es match. Ok, el otro grupo. Alejandra M. No sé si está conectada, Alejandra. Oui. Ok, dites-moi, Alejandra, la fila y el número. A2. Ajá. C. Ajá. 7. No, ok, no. El otro grupo, Fátima. Fil A. Ajá, A. 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ingénieur. Ajá. Fil 3. C. A, B, C. Ajá. ¿Y número de carta? 4. 1, 2, 3, 4. No, no pega. Ok, vamos a pasar al otro grupo. El otro grupo. Stephanie. Oui. Ajá, dites-moi la file et le numéro de carte. Sang. C5. 5, C, 5. Bien, bien, Stéphanie. Alors, le groupe gagnant, c'est le groupe de Stéphanie. Bien. Merci pour votre participation. Et ça, c'est tout pour la clase d'aujourd'hui. Eso sería todo para de la clase de ahora. No sé si tienen alguna duda. Si no, nos veríamos a lundi, hasta el lunes. ¿Alguna duda? ¿Quelques doutes? El examen de martes vendrá hasta lo que veamos lunes. Sí, el examen del martes viene hasta lo que hemos visto hasta el lunes. Ajá. Hasta lo que vamos a ver el lunes. Ajá.
Ya en realidad ya abarcamos bastante del examen del martes. El examen del martes va a ser de escuchar y de contestar unas... No, ¿qué va? Sí, va a ser de escuchar y contestar unas preguntas. Van a escuchar una conversación y van a contestar unas preguntas en base a esa conversación que escuchen. Y el examen lo va a hacer en la plataforma de Classroom. Sí, en Google Classroom voy a hacer el examen. Van a tener todo el día para ingresar y hacer el examen. Merci beaucoup, profesor. De rien, Alejandra. Pero nomás ingresemos al examen, profesor. ¿Cómo? Va a haber un tiempo. No les voy a poner tiempo para este examen. Después sí les voy a ver cómo les pongo tiempo en otros exámenes, pero en este no. Vaya. Ok. ¿Qué otro duda? ¿Alguna otra duda? ¿Queman Chávez? Yo creo que vos sabés un duda. No, yo dije Bonalundi. Ah, ok. Bon, alundi que van. Bon weekend. Buen weekend. Buen weekend. Avianto. Avianto, Stephanie, Avianto, Alondi, Alejandra. Avianto, profesor. Avianto, Fátima. Avianto, Maritza. Aviante, profesor. Avianto.